Buen día chicos, nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre las propiedades químicas de los alquenos. Muy buenas tardes, soy Esther Tapia y yo voy a hablar sobre la reacción de oxidación. Como punto principal podemos decir que la reacción de una oxidación es el proceso químico en el cual una sustancia cede electrones a otra, resultando en un aumento en el estado de oxidación desde la primera sustancia y una reducción a la segunda. Es muy importante en este tipo de reacciones resaltar que implica la pérdida de electrones, por lo que en general se acompaña a la adición de oxígeno o elimina el hidrógeno. Este tipo de reacciones puede darse en la combustión, la corrosión e incluso en el metabolismo celular. Una de las características principales de la reacción de una oxidación pueden ser la pérdida de electrones, el oxígeno como reactivo común y el aumento del estado de oxidación. En la pérdida de electrones podemos decir que en una reacción de oxidación una sustancia cede electrones a la otra, mientras que en el oxígeno como reactivo común la adición de oxígeno a una sustancia es una indicación de que se está produciendo una reacción de oxidación. En tanto, en el aumento del estado de oxidación, esto se traduce a una disminución de una carga negativa a la sustancia. También podemos decir que la corrosión y el deterioro se da en los materiales metálicos u otros objetos, como podemos observar aquí, los clavos, las manzanas, lo que a menudo se observa como el envejecimiento o el desgaste de superficies. Asimismo, también tiene un impacto en la química orgánica, pues es importante para poder modificar y transformar ciertos compuestos orgánicos que necesitamos a menudo para sintetizar nuestros productos químicos. Y como ya dije en el ejemplo anterior, que se da más al nivel de los que son hierros o metales, como podemos observar aquí los clavos. También esto se debe a una transferencia de electrones. Bueno, yo soy Matías, y voy a hablar acerca de lo que son las reacciones de polimerización. La polimerización es más que un proceso mediante el cual los monómeros, que son moléculas de menor tamaño molecular, reaccionan y se agrupan mediante enlaces covalentes, dando lugar a una molécula de mayor tamaño molecular denominada polímero. Este proceso de polimerización va a estar en presencia de catalizadores que van a acelerar el proceso de formación del polímero. También participan o entran en juego otros factores como lo son los agentes antioxidantes, la luz, entre otros, que van a hacer que esta reacción se dé de una manera u otra. Si en este proceso de polimerización se emplea un solo tipo de monómero, se van a obtener los denominados homopolímeros. Pero si se emplean dos o más tipos de monómeros, se obtendrán los que son los denominados heteropolímeros. En cuanto a los tipos de reacciones de polimerización, está la polimerización por adición, que en este tipo de reacción se obtienen cadenas lineales o con ramificaciones lineales con un peso molecular elevado. Este tipo de reacciones suelen ser iniciadas por radicales libres o especies iónicas, como la presencia de la luz ultravioleta o temperaturas y presiones elevadas. Aquí un ejemplo de lo que mencioné anteriormente, que del etileno va a pasar al polietileno, pero como se ve aquí, los enlaces de carbono e hidrógeno se repiten constantemente, eh, repite el mismo constantemente, es decir, que es un homopolímero. En cuanto a la polimerización por condensación, esta polimerización por condensación también es conocida como polimerización por crecimiento en etapas. En este proceso se unen dos compuestos orgánicos de distinta estructura, dando lugar a la formación de cadenas poliméricas. En estas reacciones, los monómeros se unen por reacciones de condensación, donde se elimina una molécula sencilla, como puede ser una molécula de agua, un alcohol o un ácido clorhídrico. Aquí un ejemplo que del estireno puede ser poliestireno, que como se ve aquí, está la presencia de dos monómeros, por así decirlo, y como resultado va a dar un heteropolímero, como mencioné anteriormente. Y bueno, eso es todo por mi presentación. Gracias. Soy Peñarrieta Rentería Leslie y les voy a hablar sobre reacciones simples.
Son reacciones en las que los átomos o grupos adicionan o eliminan de un enlace doble o sistema cíclico desde el mismo lado del plano molecular. Esta disposición espacial es crucial para comprender la reactividad de las moléculas y cómo participan en reacciones químicas como lo son las adiciones o las eliminaciones. Algunas características son que ocurren en el mismo plano molecular y mantienen la estequiometría cis. Un ejemplo es la hidrogenación catalítica, del que vamos a hablar a continuación. Hidrogenación catalítica de alquenos. Tenemos un alqueno de doble enlace de hibridación sp2. En este compuesto tenemos un catalizador como lo es el platino y tenemos que recordar en general que los alcanos son compuestos ya saturados, es decir, que están compuestos únicamente de enlaces simples. En este proceso el hidrógeno se une a cada uno de los átomos de carbono haciendo una rotura del enlace doble. Esta rotura forma enlaces simples, es decir, que ya solamente son reacciones con hibridación sp3. Y esto es el compuesto de los alcanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rosa Menoscal y yo voy a hablarles sobre los mecanismos de reacción anti. El mecanismo de reacción anti o adición anti es una reacción química en la que dos grupos o átomos se añaden a lados opuestos de un enlace doble o triple en una molécula. Es todo lo opuesto a la adición o mecanismo de reacción sin. ¿Por qué? Porque implica, como ya dije, agregar dos sustituyentes a los lados opuestos o caras opuestas de un enlace doble o triple, lo que va a dar como resultado una disminución en el orden de enlace y un aumento en el número de sustituyentes. ¿Por qué se da este tipo de reacción? Esto se debe a las restricciones estéricas y electrónicas que van a gobernar en el mecanismo. Las halogenaciones de alquenos, como la bromación y la cloración, son un claro típico de las adiciones antis. En la bromación de un alqueno, por ejemplo, el reactivo principal va a ser un eteno o un ciclohexano. En un reactivo halógeno puede ser el bromo molecular y en un solvente puede ser el tetracloruro de carbono, que va a ser un solvente inerte y apolar. Como ya había mencionado anteriormente, un claro ejemplo son las halogenaciones, que se van a realizar a temperatura ambiente y en disolventes inertes, como lo es el tetracloruro de carbono. Aquí podemos observar la apertura del ion bromonio, que se va a producir por el lado opuesto al bromo positivo, que es un grupo saliente, lo que va a hacer que los halógenos queden anti al final del producto, como podemos observar. También quiero destacar la importancia que tienen los mecanismos anti en cuanto a nuestra materia química orgánica. Por ejemplo, en el control estereoquímico, la adición anti va a permitir predecir y diseñar la orientación espacial de los grupos funcionales en las moléculas. También se puede utilizar en la síntesis industrial, como es en la fabricación de fármacos y materiales avanzados. Un fármaco el cual se puede dar como ejemplo en los mecanismos de adición anti es la ciclofosfamida, el cual es un mecanismo que se utiliza de los derivados halogenados durante su síntesis, donde la orientación anti de los halógenos juega un papel crítico en la reactividad y la selectividad. Muchas gracias. Buen día chicos, yo les voy a hablar sobre los ejemplos de las diferentes reacciones de adición a los alquenos. Vamos a comenzar con la reacción de hidroxilación. En esta lo que se busca es obtener a la final la adición de dos moléculas de OH al alqueno. Esto se logra al añadirle a un alqueno de dos carbonos el tetraóxido de osmio.
Lo que va a suceder es que este doble enlace entre los carbonos se va a romper y se traslada hacia la parte superior de los mismos, donde se va a poder unir con los oxígenos del tetraóxido de osmio, como lo observamos en la parte inferior, donde ya está unido al carbono con los oxígenos del tetraóxido de osmio. Para nosotros, la parte importante de la reacción es esta de aquí, entonces debemos romper estos enlaces con el osmio. Normalmente eso se realiza mediante la adición de una molécula de bisulfito de sodio, ¿ok? Que nos permite generar el diol y dejar aparte el óxido de osmio como un subproducto de la reacción. Ahora, para esta reacción debemos considerar que el tetraóxido de osmio es tóxico, por lo cual se le adiciona un catalizador que es el H2O2 para que se pueda añadir una menor cantidad del compuesto a la reacción, pero igual se lleve a cabo y nos permita obtener el resultado deseado. Para el caso de la oxidación de un alqueno, lo que va a suceder es que se rompe el doble enlace y mediante la adición de permanganato de potasio en un medio ácido y aplicando calor, se generarán dos productos diferentes. Dependiendo de los sustituyentes del alqueno inicial, son los productos que vamos a obtener. Entonces, aquí podemos ver que para esta parte de aquí se ha generado una cetona, ¿ok? Pero para el compuesto de acá, lo que va a suceder es que se genera un aldehído. Sin embargo, la reacción final no va a ser esa porque el aldehído puede seguir oxidándose, lo cual nos dará como resultado la aparición de un ácido carboxílico más MnO2. ¿Ok? Aquí tenemos el ejemplo de otro alqueno que pues presenta sustituyentes diferentes a los del primer caso. Asimismo, se rompe el enlace y se le adiciona el permanganato de potasio. Aquí podemos ver que finalmente se han generado dos moléculas del ácido carboxílico, pero pues sabemos que antes de generarse esto eran aldehídos que podían seguir oxidándose. Y bueno, pues aquí también debe ir el MnO2. Por último, tenemos la polimerización de un alqueno, que como su nombre lo indica, es la reacción que nos va a permitir pasar de un alqueno a un polímero. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, al reaccionar un isobutileno con H2SO4. Lo que va a suceder es que este H2SO4 va a lograr que este doble enlace se rompa, ¿ok? Y pase a formar un HSO4 como radical, ¿ok? Entonces, lo que va a suceder al quitar este enlace del carbono es que este va a quedar con una carga positiva, por lo cual se convierte en un carbocatión. Y es lo que podemos observar en la parte de aquí. Por esta característica es que es posible que se le adicione el doble enlace de la misma molécula. ¿Ok? Este carbón de acá le va a compartir su doble enlace al carbocatión de aquí. Pero lo que sucede es que al realizar esto, ahora este carbono se convierte en un carbocatión también, con lo que obtenemos esta parte de aquí. ¿Ok? Abajo podemos observar que a este carbocatión de aquí se le puede adicionar nuevamente la misma molécula, en la que el carbono con su doble enlace lo va a donar al carbocatión y nuevamente queda el siguiente como otro carbocatión. Esta cadena que se conformó aquí es lo que se denomina un polímero. Ahora,
esta cadena podría seguir y seguir extendiéndose. Pero lo que va a terminar el detenimiento de la reacción es precisamente el HSO4, pues este va a tomar el hidrógeno del carbocatión para adicionarlo y volver a ser un ácido sulfúrico. Al hacer esto, dejará libre este enlace que antes le pertenecía al hidrógeno y puede pasar a estar entre carbonos, lo cual se traduce en que al final del polímero va a existir un doble enlace entre carbonos, con lo cual se termina la reacción y tenemos nuestro polímero.